¿Cómo están? Bueno, en esta clase vamos a aprender cómo utilizar el oscilador que incorpora nuestra tarjeta 1 ProLogic. Este oscilador, como veremos más adelante, es una señal cuadrada que nos permite hacer diferentes acciones. Por ejemplo, una de ellas es controlar la velocidad de procesamiento o, dicho de otra forma, de ejecución de todas las instrucciones del programa. Esa podría ser una de las funciones. Este mismo oscilador nos permite realizar otras actividades en la que interviene el tiempo como una variable que debemos ocupar. Por ejemplo, para saber cuánto se ha ejecutado una determinada instrucción, por ejemplo, hacer acciones de pausa, de retardo, esperar que un LED se prenda y se apague cada segundo, cada 2, 3, 4. Entonces, en realidad nos permite realizar operaciones de tiempo también. Entonces, antes de iniciar con la explicación y la codificación en lenguaje VHDL, les voy a dar una pequeña explicación de lo que se trata el oscilador, que también se conoce como una señal de reloj cuadrada, ¿sí? Entonces, como podemos ver en la pantalla, aquí tenemos una señal cuadrada, ¿sí? Entonces, esta señal cuadrada, en nuestro caso particular de nuestra tarjeta, varía de 0 voltios a 5 voltios, aunque también en la 1 ProLogic o en la 1 Max se podría configurar para que varíe de 0 a 3.3 voltios. En otras aplicaciones electrónicas, esta señal no tiene que necesariamente la parte en bajo ser 0 voltios. Podría ser un número negativo. Por ejemplo, la señal podría variar entre 5 voltios y menos 5 voltios. Podría ser así. Pero en las aplicaciones electrónicas que manejamos tecnología TTL, entonces estas señales son de 0 a 5 voltios. Y ese MOS de 0 a 3.3 voltios. Entonces una señal cuadrada simplemente es una señal conformada por valores que en cierto instante de tiempo permanece constante 5 voltios y en otro intervalo de tiempo la señal baja a 0 voltios. Y así se va generando la misma señal, ¿sí?, varias veces en el transcurso del tiempo. Entonces, hay que rescatar varias terminología, varios términos que se ocupan en las señales cuadradas. Primero, indicar que cuando la señal pasa de 0 a 5 voltios, se dice que esto es un flanco de subida. ¿Sí? Aquí tenemos un flanco de subida. Cuando la señal pasa de 5 a 0 voltios, aquí tenemos un flanco de bajada. Se suele representar con una flechita así para indicar cómo fluye la señal, ¿sí? Cuál es el flujo de la señal. Igual, para la siguiente señal cuadrada que se genera, o el siguiente intervalo de señal, entonces también aquí viene un flanco de subida. ¿Sí? Ya. También se dice que este tipo de señales en el que se repite, ¿sí?, cada intervalo de tiempo, la misma señal es una señal periódica. ¿Sí? Ahora, ese nombre de periódica viene también del término que se emplea aquí, que es el periodo, que aquí se representa con la letra T. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo que le toma a esta señal cuadrada, ¿sí?, generar estos dos pulsos. Bueno, no dos pulsos, estos dos estados. Estar en alto y después estar en bajo, hasta que vuelve a repetirse. Entonces, este periodo como tal sería el tiempo de esta primera generación de señal, que en las señales periódicas se le llama ciclo, ¿sí? Entonces, esta repetición de alto y después en bajo, en este intervalo de tiempo t, se le conoce como un ciclo de la señal. En este caso sería un ciclo de reloj. Otro término, bueno, el ciclo no necesariamente, bueno, como lo vemos aquí, es de un intervalo de subida hasta el siguiente intervalo de subida, aunque también el ciclo de reloj lo puedo tomar en intervalos de bajada y va a ser exactamente el mismo.
Entonces, si yo mido este tiempo desde este pulso de bajada inicial a este pulso de bajada final, voy a tener el mismo valor de tiempo. Pero por lo común, en la mayoría de aplicaciones se suele tomar como punto de referencia los pulsos de subida para medir el periodo. Bueno, acá yo les he mostrado también otras dos señales. ¿Sí? Mire, esta señal tiene unos unos intervalos menos delgados, ¿sí? Más delgados. Y acá tengo los intervalos más anchos, ¿sí? Si tomamos como referencia el mismo eje de la parte superior, podemos ver que, a ver si le tomamos este pedacito de aquí, podemos ver que esta señal, ¿sí? Esta primerita, que tiene más pulsos, más ciclos de reloj, el tiempo, el periodo es más pequeño en comparado con esta. De aquí a acá podemos tomar desde este flanco de subida a este flanco de acá y este sería el periodo, ¿no? Entonces esta señal tiene o se demora más en generar un ciclo de reloj respecto a la de acá arriba. Otro término importante dentro de las señales periódicas es la frecuencia, que se mide en hercios. La frecuencia es el inverso del periodo. Bueno, el periodo indicar que se mide en segundos también. ¿Sí? Ya. Pero, ¿qué significa? Bueno, esta es la representación matemática o la relación matemática. Pero, ¿cuál es el significado físico de la frecuencia? Entonces, ¿qué se ha hecho aquí? Mire, un segundo, usualmente este 1 significa un segundo dividido para este valor. ¿Sí? Ya, la frecuencia significa en un segundo de tiempo cuántos ciclos de reloj se pueden generar. Voy a tomar como ejemplo esta parte de aquí y voy a decir que aquí, en este tiempo, aquí tengo un segundo. ¿Sí? Y miren lo que pasa acá. Mire esta señal de arriba. Tiene como casi unos 20 ciclos de reloj. En comparación con esta señal de acá, si le vemos, voy a tomarle por aquí, así. Voy a eliminarle esta parte. Y veo que esta señal tiene 1, 2 y casi 3 ciclos. ¿Sí? Mire que esta de acá arriba estoy hacia el ojo, viendo lo que son unos 20 ciclos de reloj y esta tiene 3 reloj. Esta señal como tal me va a dar una mayor cantidad de ciclos de reloj. Por ejemplo, bueno, como no sabemos el tiempo específicamente en esta aplicación, voy a decir que esta señal es de 1 hercio. Y esta señal de acá es de 20 hercios. Solo me estoy inventando un poquito los valores, ¿no? Entonces, entre más grande sea este número, significa que más ciclos de reloj se generan en un segundo. ¿Sí? Con relación a esta señal en la parte inferior. Entonces, cuando ustedes les den un valor de frecuencia, es un indicativo de la velocidad de la señal. ¿Qué quiere decir en esta primera señal? Que en esta señal se está generando, ya sea recibiendo o transmitiendo, una señal de reloj con más ciclos en relación con la de abajo. Esos más ciclos quiere decir mayor cantidad de información. Es decir, esta señal es más veloz en relación con esta señal de la parte inferior. Si nos vamos un poquito a lo que son los sistemas embebidos, como son los microcontroladores, las tarjetas CPLD, las FPGA, quiere decir que esas tarjetas se incorporan a alguno de estos osciladores. En el caso superior, quiere decir que la velocidad de procesamiento es mucho más rápido con respecto a la de arriba. ¿Sí? Entonces, esa es una explicación un poquito general, ¿sí? Para entender de qué se trata la señal del oscilador. Nuestra CPLD, que en este caso podría ser la 1 ProLogic, la 1 Max, la Mega ProLogic o la Mega Max, todas ellas incorporan un oscilador y están conectados en el mismo pin. Mira, aquí vemos el módulo de oscilación. Déjenme cambiar un poquito aquí.
Ya. Este es el módulo que genera ese oscilador. Bueno, con los otros elementos que tiene de ayuda, que lo complementan al oscilador. En nuestro caso dice que se está generando una señal de 66 megahercios. ¿Sí? Es una señal con una velocidad extremadamente grande. Y esa señal es enviada al pin 12 de nuestra CPLD, de nuestro módulo CPLD, que es el 5M570ZC100. ¿Sí? La misma señal también es utilizada en el pin 14, es decir, esa señal que ha ingresado aquí en el módulo también se la puede obtener mediante el pin 14. En el caso particular de estas tarjetas, miren, nos dice que esa señal se le envía a este pin BD5, ¿sí? Mire que aquí hay un conjunto de pines que es BD del 0 al 7. Esos conjuntos de pines están acá arriba, ¿sí? Van a este módulo que permite la conexión serial o USB entre el computador y el módulo. Y vemos que ese conjunto de elementos está aquí, ¿sí? Entonces, aquí en el BD5 también utiliza ese oscilador, aunque este módulo de conversión realmente tiene su propio oscilador para ejecutar las diferentes acciones. Realmente no sé cuál es el objetivo de utilizarle, pero lo está utilizando. Ya, esa misma señal de oscilación que sale por ese pin 14, también la podemos utilizar nosotros en nuestra tarjeta 1 ProLogit o 1 Max o la Mega ProLogit o la Mega Max, ¿sí? Bueno, de ahora en adelante solo le voy a llamar tarjeta CPLD, pero sabemos que es válido para esas 4 tarjetas y tiene las mismas conexiones en cuanto al oscilador. Ya, también aquí nos menciona que este chip, esta CPLD, en los pines 62 y 64 también tiene para pines de oscilación o del oscilador. Pero recordar que estos pines no están conectados a la tarjeta física, ¿sí? Este es el chip, pero estos pines a la tarjeta no están conectados. Realmente por aquí no es que sale la señal de 66 MHz, sino que son 2 pines por los cuales el usuario puede generar una señal de reloj externa e enviarla por estos pines para posteriormente ser utilizadas, ¿sí? Entonces en nuestro caso no tenemos acceso a estos pines, así que no les podemos utilizar. La única alternativa y que ya he corroborado de que sí funciona son los pines 12 y los pines 14. Ya. ¿Qué más? Bueno, con esta pequeña explicación ya podemos explicar, si valga la redundancia, nuestro primer código de programación. ¿Qué es lo que queremos realizar? Queremos encender y apagar un LED cada segundo, ¿sí? Dentro de la programación de VHDLs, a diferencia de la programación en Arduino, no tenemos comandos que nos permitan realizar retardos o pausas de tiempo, ¿sí? En la parte física. En la parte física obligatoriamente debemos utilizar una señal de reloj dada por un oscilador para generar estas actividades o acciones de tiempo. Sí existen comandos que nos permiten en la parte de simulación realizar esos retardos, pero solo es en simulación. Ya en la implementación física en la tarjeta CPLD es obligatoriamente utilizar el oscilador. Ya. Antes de indicar el programa final que genere ese retardo, quiero darle esta primera explicación de este código, ¿no? Bueno, aquí le colocamos a la entidad que se llama parpadeo LED. Vamos a colocar o a generar una entrada física, ¿sí? Llamada CLK, que va a ser o va a corresponder a cualquiera de estos 2 pines que les indican acá, no, el 12 o el 14, por donde ingresa nuestra señal de 66 MHz. Y vamos a generar una señal de salida llamada LED, ¿sí? Que es donde está conectado el LED que queremos aprender y apagar. Bueno, aquí las demás variables, etiquetas que vemos, ustedes ya saben cómo se genera. Vamos a utilizar una señal intermedia, ¿sí? Bueno, indicar que vamos a hacer un
un programa secuencial, ¿sí? Utilizando la etiqueta process. Ya, entonces vamos a utilizar esta señal intermedia X, ¿sí? Que es la que va a guardar o es la señal intermedia que vamos a enviar posteriormente a esta salida, ¿sí? La que va a contener 0 o un 1. Pero en este caso, esta señal depende de los pulsos generados de nuestro oscilador. Ya, ya le va a comprender un poquito más abajo cuando ya la utilicemos. Ya dentro del proceso, como señal sensitiva, vamos a colocar la CLK, no la señal de entrada, que queremos saber que si se generan cambios en esta señal, nuestro CPLD detecte esos cambios. Vamos a utilizar esta estructura if, ¿sí? Para verificar si se ha producido un flanco de subida. Toda esta nomenclatura que está dentro del if nos permite determinar si esta señal de reloj se ha producido un flanco de subida. Este CLK igual a 1, bueno, en la parte de acá nos dice determinar si hay un evento en la señal CLK. ¿Qué quiere decir un evento? Que si ha habido un paso de alto a bajo o de bajo a alto, ¿sí? Ese es un evento. Y acá le indicamos cuál de esos eventos queremos verificar. En este caso, que la señal pasa de 0 a 1, es decir, un flanco de subida, ¿sí? Entonces, lo que realmente estamos haciendo es verificar esto, ¿sí? Cada que nuestro programa detecte un flanco de subida, tiene que realizar alguna acción, ¿sí? Ya, antes de continuar, bueno, hemos dicho que nuestra tarjeta CPLD tiene una señal de 66 megahercios, ¿sí? Ahí está. Bueno, esta es la frecuencia, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo, ¿sí? O cuál es el tiempo que se tarda en generar un ciclo de reloj para este tipo de señal? Entonces, el tiempo o el periodo sería igual a 1 sobre frecuencia. 1 dividido para 66 MHz nos va a quedar esta cantidad. 15.15, 15, 15 y así sucesivamente. 15 nanosegundos. Bueno, aquí no se ve bien el punto, voy a colocarle. Entonces, mire, cada vez que se detecte un flanco de subida, en realidad lo que está, el tiempo que tarda de detectar uno, ¿sí? Después del otro es de 15 nanosegundos. Cada 15 nanosegundos estoy leyendo un flanco de subida. Ahora, regresemos a nuestro programita acá. Mire, aquí le estoy diciendo eso, que cada 15 nanosegundos detecte un flanco de subida. Y en cuando detecte ese flanco de subida, la acción que le estoy indicando que haga, ¿cuál es? Dice, niegue esta señal. Bueno, en realidad ahorita empezó en 0, ¿no? Le estoy diciendo, niegue la señal, pásela a 1 y guárdela en la misma variable llamada x, ¿sí? Entonces, esto que estaba en 0, ahora almacena 1. Finaliza el if y después, ¿qué hace? Esta señal intermedia que habíamos generado, le enviamos a la señal física real, al pin LED, ¿no? ¿Sí? Bueno, en este caso, yo ese pin LED, vamos viendo aquí en la designación de pines, ese pin LED está en el pin 98 de mi CPLD. Y mire, lo que le indicaba, ¿no? A la CLK le ha asignado el pin 12, ¿sí? Para leer esa señal de reloj de 66 MHz. Voy a cerrar un ratito. Y como le indicaba, ¿no? Esa señal intermedia la envío al pin LED, ¿sí? Termina el proceso y vuelve a repetirse. Entonces sabemos que todo lo que está dentro del proceso se repite de forma continua. Mejor dicho, todo lo que está dentro de la arquitectura se repite de forma continua. Entonces, cada 15.15 nanosegundos se está generando un cambio en la señal de salida de nuestra CPLD. Es decir, nuestro LED se prende y se apaga cada 15.15 nanosegundos. Pero eso es una velocidad demasiado grande, ¿sí?
Es decir, que el LED físico no va a reflejar el encendido y el apagado. Lo que nosotros, si descargamos este programa sobre la tarjeta CPLD, nos vamos a dar cuenta que el LED siempre permanece encendido, ¿sí? A pesar de que a ese LED físico le está llegando diferentes tipos de señales, ¿no? En un tiempo 0 voltios y en otro 5 voltios. Pero ese tiempo es muy chico, es de 15.1515 nanosegundos, entonces no se alcanza a ver, ¿sí? Existen unas tarjetas CPLD FPGAs que en la propia tarjeta incorporan un circuito, ¿sí? Un circuito aquí intermedio que nos permiten, ¿sí?, variar esta señal de 66 MHz. Aquí hay un potenciómetro que mediante el uso de un, ¿cómo se llaman estos? De un destornillador, yo puedo variar esta perillita y puedo variar la frecuencia que le ingresa al módulo CPLD, ¿sí? Existen ese tipo de tarjetas. Pero en el caso de nosotros, de nuestra tarjeta CPLD, no viene incorporado este módulo. No podríamos, por ejemplo, disminuir este 66 MHz para poder ver ese encendido. No sería idóneo de disminuir la velocidad, ¿sí?, la frecuencia de oscilación. Sabemos que la frecuencia es un indicativo de velocidad, y si disminuimos la frecuencia vamos a aumentar el periodo, ¿no?, el tiempo que se demora en generar un ciclo de reloj, o dicho de otra forma, el tiempo que se demora o transcurre entre pulsos de subida consecutivos, ¿sí? Entonces, ahí sí podríamos ver el encendido y apagado de LED. Entonces, ahora, como no contamos con este módulo, nos toca hacer mediante programación. Ya. Para eso, voy a abrir un segundo archivito, ¿sí? Bueno, ustedes pueden corroborar esto grabando la tarjeta, ¿no? De que no se puede observar el cambio, sino que siempre el LED permanece encendido. Entonces voy a abrir una segunda versión, ¿sí?, para solventar esta parte, para poder generar un segundo. Ya. Verán, ¿cuál es la idea aquí? Primero voy a abrir este archivo, antes de explicar. La idea es esta. La idea es saber, ya sabemos inicialmente que el periodo de esta señal 66 MHz es de 15.15 nanosegundos, ¿sí? Entonces, yo necesito contar un determinado número de pulsos hasta llegar a un segundo, ¿sí? Esa es la idea. ¿Cuántos pulsos de subida, o dicho de otra forma, cuántos ciclos de reloj deberían de generarse o deberían de contabilizarse para llegar a un segundo, ¿sí? Y una vez que llega a un segundo, ¿sí?, que haya contabilizado este número X de pulsos, ahí yo debería hacer el cambio del valor de esta señal de salida, ¿no? Ahí hacerle el cambio, si antes estaba 0, colocarle ahora 1 y que se encienda el LED. Después de otra vez contar un X número determinado de ciclos o pulsos, volver a apagar el LED, ¿sí? Porque sabemos que esto es tiempo real, ¿no? Es estos 15.15 nanosegundos. Entonces, ¿cómo calculo? O con esta señal de 66 MHz que contamos, ¿cuántos pulsos deberían generarse para saber que ha transcurrido un segundo? En ese caso deberíamos decir, a ver, esto es de un segundo, ¿sí? Y a ver, déjenme ver, sí. Y cada pulso dura 15.15 nanosegundos. Mediante esa división yo sé la cantidad de pulsos que se han generado para conseguir ese tiempo de un segundo. Debería dividir un segundo dividido para 15 vamos a poner bien aquí, 15 nanosegundos, ¿sí? Si hago esa división me va a salir que la cantidad de pulsos es de
66 millones. ¿Sí? Mire esta cantidad grandísima, ¿no? Pero es grandísima por esta velocidad. Entonces, yo necesito contabilizar 66 millones de pulsos para saber que ha transcurrido un tiempo de un segundo. Ahora, alguien me ha de preguntar por qué le coloca tantos decimales. Bueno, usualmente sabemos utilizar 4 cifras significativas después del 0 para tener un error bastante pequeño, ¿no? En cuanto a aproximación. Pero le coloqué otras 2 cifras significativas para que me saliera este valor exacto, ¿sí? Si no le colocaba estas 6, sino 4, aquí me salía 6600, después 6600, algo así, ¿no? Entonces, para que nos saliera un poco este número exacto y al final de cuentas, también para que la aproximación sea idónea, utilicé esta cantidad de 6 cifras significativas. ¿Sí? Listo, entonces retomando. Entonces, para saber que ha transcurrido un segundo, yo debería contabilizar 66 pulsos de reloj o flancos de subida. ¿Sí? 66 ciclos de reloj o dicho de otra forma 66 flancos de subida. Pero como le mencionaba no anteriormente, podríamos también contabilizar los flancos de bajada y obtenemos el mismo periodo, ¿sí? Y obtendríamos este mismo número. Ahora sí, con esta idea podemos regresar a nuestra programación. La parte de acá exactamente igual, ¿sí? Como en el código anterior. Aquí estamos generando una señal adicional, ¿sí? Que le vamos a llamar contador CLK, ¿sí? Que es para contabilizar esos pulsos. Le hemos definido como natural y esta asignación nos permite colocar el rango de dónde a dónde, ¿sí? Puede almacenar valores esta señal. Entonces, en este caso, desde 0 hasta 66 millones. Y aquí lo que estamos haciendo es asignándole a esta señal el valor de 0. Que esta señal que se llama contador de CLK, que va a contabilizar los pulsos, inicie en 0, le estamos indicando aquí. Bueno, lo que les acabé de explicar también aquí podemos verle en los comentarios, ¿no? Para que alguien se pueda guiar. Como le indicaba, siempre es bueno colocarles comentarios porque ahorita en el inicio usted se puede acordar, ahorita que está al día en la programación VHDL, pero posteriormente, si ha transcurrido un tiempo, más que seguro es que se le olvide ciertas cosas. O si es que usted quiere proporcionar esta información a otra persona, a otro usuario, ese usuario tal vez no le comprenda por completo el código y es bueno tener esta ayuda de comentarios. Bueno, acá tenemos una señal intermedia que en el caso anterior le habíamos llamado X, aquí le hemos llamado salida, ¿sí? Tipo stdlogit, y que le hemos colocado como 0. Sabemos que esta señal intermedia es la que vamos a asignarle a esa entrada física real donde está conectado el LED en la tarjeta CPLD. Entramos al proce, la señal sensitiva es la señal de reloj, ¿sí? Y aquí viene, mire, aquí empezamos. Dice sí y tenemos este comando, Rising Edges CLK. Es parecido al anterior. Podemos utilizar o este comando, el anterior que decía CLK apóstrofe event, después decía AND y después colocábamos CLK igual apóstrofe 1. ¿Sí? Indicábamos que lo que determinaba ahí eran los flancos de subida. Ese mismo objetivo lo conseguimos con este comando. Rising Edge, lo que está diciendo, detecte flancos de subida. Esto es lo que dice. ¿De quién? De la señal CLK. Sabemos que la señal CLK es la señal del oscilador. Entonces, cada vez que detecta flanco de subida, ¿qué va a hacer? Mire, a contador, a esta señal intermedia, asígnele 1 y almacénela en la misma señal contador, ¿sí? Entonces todo esto se genera en este bucle if, en esta estructura de control if. Y en esta otra estructura intermedia que está dentro de este if,
lo que estamos es verificando si ya llegamos al valor total de pulsos que queremos contabilizar para saber que ha transcurrido un segundo. ¿Qué dice aquí? Si esta variable contador CLK es mayor o igual a 66 megahercios, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces aquí, mire que le estamos colocando mayor o igual. Puede ser que de 65999 se pasa a 6601 y nunca llega a esto. ¿Sí? Bueno, eso a veces podría ser en señales tan rápidas. Por eso le colocamos o si es mayor o si es igual a esta cantidad de pulsos. ¿Sí? Es decir, se puede pasar un poquito o puede darnos el valor exacto. En cualquiera de esas condiciones ya entra dentro de este. Y aquí recién que hace, mire. Entonces, mientras no se contabilicen los 66 MHz, solo se está ejecutando este if externo. ¿Sí? Y además, una vez que se ejecuta ese, al LED, al pin físico, se le está enviando esta señal de salida. Recuérdense que esta señal empezó en 0, ¿no? Entonces al LED le estoy enviando el valor de 0, que es decir, está apagado. Mire, entonces una vez que ha pasado los 66, se ha contabilizado los 66 pulsos, ahí sí entra este if. ¿Y qué pasa aquí? Mire, se invierte el valor inicial de esta señal de salida. Antes estaba en 0, ahora se pone en 1 y se le asigna ese valor de 1 a la misma señal salida. Y una vez que se asigna eso, mire, reiniciamos el contador. Otra vez colocamos a 0. ¿Sí? Entonces mire que este if solo ingresa, o solo se ingresa hasta ahí, cada vez que se completen o se verifiquen 66 millones de pulsos de reloj. ¿Sí? Y después vuelve y se repite al primer if. ¿Sí? Mire, y otra vez empieza a sumarle al contador una unidad, cada vez que se produzca un flanco de subida. Para la siguiente vez que se contabilice las 66 millones de pulsos, ingresa este if y ahora dice invierta la salida. Como estaba en 1, ahora se pone en 0, ¿sí? Se vuelve a reiniciar el contador y la salida, ¿sí?, se le asigna al LED físico, con lo cual el LED se apagaría. Entonces, con esta codificación conseguimos que nuestro LED se prenda y se apague cada 66 millones de pulsos, o dicho de otra forma, cada segundo. Entonces, así es como se utiliza el oscilador y la contabilización de los pulsos para generar acciones de tiempo. Bueno, si podemos ver aquí en nuestro programita, bueno, aquí les he puesto un video. Mire, este LED azul que está acá es esa señal, ¿sí? Cada un segundo está prendiéndose y apagando, ¿sí? Ustedes pueden grabar este programita en su tarjeta CPLD y verificar esta acción. Ya vamos a hablar qué es lo que pasa con este otro LED que viene en la propia tarjeta. Esa es una tercera versión, que es la que ahorita actualmente está grabada en nuestra CPLD y que les voy a explicar. Entonces vamos a abrir una tercera versión, ¿sí?, de esta generación de encendido y apagado de un LED. Voy a abrir este proyecto. Ya. ¿Qué es lo que se ha cambiado en esta tercera propuesta? Primero, de que deben encenderse dos LED al mismo tiempo. ¿Sí? Esta generación de apagado encendido es en un LED externo y uno que viene en la propia tarjeta. Y además también le hemos incorporado que si yo presiono este pulsador, el SW1, como está etiquetado en la tarjeta, debe de apagarse todo, ¿sí? Debe completamente apagarse, es como un reset, ¿sí? Igual, si yo presiono se apaga, también esa variable contador tiene que volverse a reiniciar a 0 y es como que nuevamente se ejecutase el programa desde el inicio. Entonces, eso es lo que queremos generar en esta tercera versión, o lo que se ha generado al final de cuentas. Ya. Bueno, antes de indicar el código de programación, yo quiero hacerles un recordaris
de las conexiones tanto de los pulsadores como de los LED que incorpora nuestra tarjeta CPLD. Habíamos dicho que la tarjeta incorpora dos pulsadores, ¿sí? El SW1 y el SW2, pero estos pulsadores, déjenme cambiar un ratito, ¿sí? Estos pulsadores tienen activación, por defecto están activados en alto, ¿sí? Es decir, son configuraciones de pulsadores pull-up. Mientras el pulsador no esté activado, la señal que está viendo mi tarjeta CPLD es 5 voltios. Bueno, en este caso 3 voltios como indica acá, ¿sí? Si yo presiono este pulsador, ¿sí? Esto se cierra y la corriente busca el camino más fácil y se va a tierra. Entonces, al presionar o activar nuestro pulsador, lo que está leyendo nuestra CPLD es 0 voltios, ¿sí? En resumen, para cualquiera de los dos pulsadores, si yo no presiono el pulsador, ingresa 5 voltios. Si presiono el pulsador, ingresa 0 voltios, ¿sí? Esto es la configuración pull-up. A veces se le llama lógica inversa. En los LED suele pasar algo parecido, ¿sí? Por defecto, mire, este LED está alimentado en la parte del ánodo con 3 voltios, ¿sí? Y cuando usted utiliza la CPLD, por defecto, todos los pines se envía 0 voltios. Todos los pines, si no están siendo utilizados, tienen 0 voltios. Y estos 0 voltios lo que simulan es una tierra virtual, ¿sí? Aquí hay como una pequeña tierra virtual en todos estos 4 pines de salidas de nuestra tarjeta CPLD. Entonces mire que hemos completado el circuito. Entonces, por defecto, nuestros LED inician encendidos. Para poder apagar estos LED, yo debería enviar por estos pines 5 voltios. Bueno, en este caso 3.3 voltios como está acá. Entonces, ¿cuál es el voltaje o la diferencia de voltaje de potencial que le llega a este diodo LED? Sería 3 menos 3.3 voltios, 0. 0 voltios es lo que es la diferencia de potencial en este LED. Por tanto, el LED no cumple con el requisito mínimo de tener por lo bajo, por lo mínimo, 0.7 voltios para que se cierre el interruptor interno, ¿no? Y permita circular la corriente. En resumen, con 0 lógico, ¿sí? por defecto no, con 0 lógico el LED está encendido. Con 1 lógico que yo envíe por estos pines, el LED se apaga, ¿sí? Y aquí está la tarjeta, la tablita de resumen, ¿sí? Y también está indicado en qué pines está conectado cada uno de estos LED. Y ahora sí. ¿Por qué les expliqué esto? Porque como les indicaba en esta tercera versión, vamos a utilizar este pulsador que tiene lógica inversa y este primer LED, ¿sí? el LED D1 y el pulsador etiquetado como SW1, ¿sí? A diferencia del LED externo que tenemos, verán que el LED externo es con lógica normal, ¿sí? Con 0 voltios el LED está apagado y con 5 voltios el LED está encendido. Y sabemos que este SW lo vamos a utilizar como pulsador de reset. Ahora sí, regresemos a nuestro programita. Listo, bueno, en la primera parte, esta inicialización, ya hemos visto, le hemos añadido el reset, ¿sí? Un pin de entrada para reset y un pin de salida para otro LED, ¿sí? Ahora tenemos LED 1 y LED 2. El LED 1, déjeme ver, me parece que es el LED externo. Déjeme ver, ya le verifico aquí mismo cómo le coloqué. A ver, LED 1, el pin 98, sí, es el LED externo. Y el LED 2, que es el pin 54, como vimos aquí, es el LED 1 que viene en nuestra tarjetita incorporada. Ya. Listo. Así como hemos creado dos pines físicos externos, vamos a crear dos señales auxiliares para poder enviarle esos dos pines físicos, ¿no? Y poder controlar el encendido y el apagado.
La señal contador sigue siendo la misma, ¿sí? Porque es la misma señal de este contador que sabemos que está en el pin 12 o el pin 14, donde viene nuestra señal de 66 megahercios, ¿sí? Ya mira, ahora en el PROCET le hemos colocado dos señales sensitivas, tanto la señal de reloj como también la señal de reset que procede o que viene de nuestro pulsador. Ya. Verán, esta señal de reset está sobre todas las señales. Cada vez que yo presiono el reset, debe resetearse todo. Por eso es que nuestro primero if compara dicha condición. ¿Qué pasa con la señal de reset? Mire, hemos dicho que esta señal de reset proviene de nuestro pulsador, que se activa en inversa, ¿no? Mientras yo no presione el pulsador, está ingresando un 1 lógico por el pin de ese pulsador, que en este caso ese pulsador S1 está en el pin 20. ¿Sí? Mira, aquí en el pin 20, vamos a regresar a la asignación, aquí está, mire. Pulsador, aquí está, reset, está en el pin 20. Bueno, antes de continuar, también indicar que los pines 51, 52, 53, donde están conectados los otros LED, el LED 2, 3 y 4, le hemos colocado o lo hemos reservado que esté con 3.3 voltios, ¿sí? Para que siempre estén apagados, ¿sí? Recuérdese que inician encendido, entonces para apagarlos hay que enviarle un 1 lógico, que en ese caso es 3.3 voltios. Recuérdese que para para reservar o asignarle estos valores de 3 o de 3 voltios o 0 voltios, simplemente vamos aquí, déjeme ver, le vamos al pin, le damos clic derecho, ponemos reservar pin y seleccionamos cuál de estas dos acciones queremos hacer. Colocarle BCC o colocarle GND. ¿Sí? Esto ya se explicó anteriormente. Listo. Ahora sí, regresemos a nuestra codificación. Entonces, como le indicaba, ¿no? Este tiene prioridad. Entonces, cuando yo presiono el pulsador, lo que estoy leyendo es 0 lógico. Entonces, cuando presione el pulsador, o lo mismo, o lo dicho de otra forma, cuando esta señal o esta variable reset sea igual a 0, ¿qué va a hacer? Mire, lo que le indicaba al inicio. Va a reiniciar el contador a 0, porque es un reset. Todo vuelve desde el punto de partida. Entonces, reinicia el contador a 0, coloca, antes de pasar acá, una cosita que se me está olvidando. Mire que aquí a la salida 1, donde está el LED 1 externo, le estoy enviando al inicio 0. ¿Sí? Inicia apagado el LED. Y esta salida 2, que está asociada al LED 2 físico, que viene sobre la tarjeta CPLD, le envío un 1 lógico. Recuérdese que esos LED con 1 se apagan. Entonces, los dos LED inician apagados. Ya, listo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Una vez que presionamos el reset, volvemos a estas condiciones, ¿no? Que la salida 1, que está asociada al LED 1, le coloque 0, que apague el LED 1. Y que a la salida 2, que está asociada al LED 2, le coloque 1, que apague al LED 2. Pero todavía no, aquí no apagamos a los LED, no. Solo son variables intermedias o señales intermedias que vamos a asignarle a las variables físicas de salida de la tarjeta CPLD. Listo. Ya. Y acá tenemos caso contrario. Listo. Si reset me está ingresando 1, que quiere decir que no está presionado el pulsador, dice, en ese caso, ¿qué va a hacer? Verifique si se ha producido un flanco de subida. Y aquí vamos a hacer o vamos a colocar el mismo código que explicamos anteriormente. Miren, es el mismo, ¿no? Verificar que hay un flanco de subida. Si ha verificado ese flanco, este contador auméntele 1. Y acá verificamos si se ha cumplido los 66 millones de pulsos para decir que ha transcurrido un tiempo de 1 segundo. Una vez que hemos verificado que han transcurrido esa cantidad de tiempo, ¿qué hacemos? Mira, a la salida 1, negamos la salida 1 y ese valor le asignamos a la misma señal de salida 1. Y lo mismo para la salida 2. Recuérdese que este iniciaba en 0, ahora le colocamos 1. ¿Sí? Y este que iniciaba en 1, ahora le colocamos 0. Dicho de otra forma, posterior a esta asignación, ese mismo valor se asigna a las variables físicas. Entonces, este de aquí se le coloca 1, se enciende el LED 1 y este de aquí se le coloca 0. Verá que negamos este de aquí.
lo que va a hacer que se encienda el LED 2. Y esto se va a repetir siempre, ¿no? Siempre está revisando que si he presionado el botón de reset y que se ha producido un flanco de subida. Ya, imaginémonos que estamos aquí, ¿no? Estamos en el flanco de subida número 33 millones, ¿sí? Y estamos por aquí. Ya, listo. Terminó de ejecutar, no entró en este if interno, vino para acá y justo presioné el botón de reset. Y ¡pac! Ingresa en esta parte interna. ¿Qué va a hacer aquí? Mire, ese contador que tenía 33 millones contabilizados de pulsos, nuevamente se coloca a 0. Y los LED vuelven al estado inicial de estar apagados, ¿sí? Por eso es que está de primerito. No comete el error de colocar esta primera comparación aquí arriba y el reset acá abajo, ¿sí? Porque siempre como que le va a hacer caso a este primerito, ¿sí? Esta prioridad ya la vamos a ver a mayor a detalle cuando entremos en circuitos digitales basados en flip-flop. Ahí vamos a hablar un poquito de las prioridades, ¿sí? Entonces, este es el código final que actualmente está instalado o está ejecutado, bueno, está grabado, mejor dicho, en mi tarjeta CPLD y del cual aquí podemos ver la ejecución del mismo, ¿sí? Mira, aquí estaría el pulsador SW1 que si yo lo presiono, ¿dónde está? Mire, todo se apaga y vuelve a reiniciarse el programa, ¿sí? Entonces, con este ejemplo hemos visto la utilidad y cómo manejar nuestro oscilador para generar acciones de tiempo, ¿sí? Listo, eso sería todo por el momento y de aquí nos vemos ya para realizar ejemplos con flip-flop.